Todos, un saludo especial a los asistentes a la Feria Internacional del Libro de Bogotá, hoy aquí en el stand de la Universidad Nacional de Colombia. En nombre de la editorial UNAL les damos la bienvenida a la presentación del libro Carnaval y Carnavalia de la Facultad de Artes sede Bogotá. En la tarde de hoy nos acompañan los profesores Adriana Urrea, Sofía Mejía, Alejandra Marín y el profesor Rolf Abderhalden. Les doy la bienvenida y los dejo entonces con los profesores. Abre, es que no conozco a nadie, así que chévere que... Buenas tardes a todas y todos, bienvenidos, bienvenidas. El día de hoy estamos aquí convocados para hacer el lanzamiento del libro Carnaval y Canibalia, que corresponde a la Quinta Cohorte de Bogotá y a la Primera Cohorte de Barranquilla en los años 2015-2017. Estamos aquí con el profesor Rolf Abderhalden Cortés, quien es el fundador de la maestría, con un grupo de profesores que por allá en el año 2007 se imaginaron el proyecto de la maestría como un espacio muy arriesgado, interdisciplinar, transdisciplinar, un espacio sobre todo de indisciplinamiento de las prácticas artísticas. Y pues la maestría al momento lleva cerca de 15 años ya, 15 años, sí. El maestro Rolf pues es un director, creador de las artes vivas, el precursor de las artes vivas aquí en Colombia, el que se inventó, valga decir, el concepto de las artes vivas y que pues hizo parte y hace parte de la maestría desde su fundación. Y a mi lado izquierdo está la maestra Alejandra Marín, quien hace parte de la maestría desde el año 2016, más o menos en la época en donde sucedió todo lo que pueden ver en el libro de Carnaval y Carnivali. La maestra Alejandra Marín ¿tú qué eres? Es profesora de las asignaturas de seminario, actualmente y de laboratorio ahora en Bogotá, y tutora también en la maestría de Cali. Es una especialista en estudios de las artes escénicas, es una maestra con una maestría en artes escénicas. Y tenemos aquí arriba a Adriana Urrea, otra de las profesoras de la maestría, Adri, y editora, perdón, sí, editora de este número. Y Adri pues es profesora de la maestría desde, igual que Rolf, desde sus inicios, quien concibió la maestría junto con el grupo de profesores gestores de ese momento. Adri actualmente es profesora de la maestría en Cali, en convenio con Bellas Artes, de la asignatura Taller Escrituras, y ha acompañado el laboratorio, que es el espacio donde se gestan los gestos de la maestría, que son los proyectos de tesis. Entonces le doy la palabra al maestro Rolf para que nos cuente sobre el libro. Gracias. Muchas gracias, querida Sofía. Hola, Aleja. ¿Se escucha bien? Sí. Es que aquí es una extraño retorno que tenemos. Bueno, quiero saludar primero que todo a mi amiga y colega Adriana Urrea, quien está en este momento en Cartagena y quien desafortunadamente no puede estar aquí, no está aquí, es ella quien debería estar aquí y yo debería estar allá ocupando ese lugar más bien virtual. Adriana es editora, ha sido la editora de este libro, este título de Carnaval y Canibalia es un título que encontramos, o un concepto que encontramos al interior del trabajo que hicimos con el grupo de estudiantes y profesores de la Quinta Cohorte de Bogotá y de la Primera de Barranquilla. El grupo de Barranquilla
fue el primer convenio que hizo la maestría por fuera de su sede en Bogotá, después de transcurrido un tiempo en la sede central de Bogotá. Y sentíamos ya la necesidad de empezar a movilizarnos, a desplazarnos, a descentrar la maestría, que poco a poco se fue pues como construyendo y consolidando en Bogotá, y a pesar de tener estudiantes de todas partes del país y de muchas partes de fuera del país, de este continente, se sentía ya la necesidad de que era importante descentrarla. Entonces buscamos la manera de hacer un convenio, y obviamente pues el Caribe era una región importante, es una región muy importante, en donde queríamos empezar a interrogar esta noción de artes vivas que apenas estaba empezando a construir. Y nos encontramos en Barranquilla con un grupo supremamente interesante, un grupo de gente muy experimentada, eran más nuestros colegas, estudiantes, personas de nuestra generación, incluso mayores que nosotros, y que recibían a un grupo de Bogotá, unos cachacos, a ver, ¿no?, qué era lo que traían de Bogotá. Y para nosotros fue muy desafiante. Recuerdo el primer año en Barranquilla, yo invité a Sofía, mejor dicho, la empujé, es una invitación empujada, para que ella y la profesora Heidi Díaz, que no está aquí, fueran las primeras profesoras del laboratorio y de los talleres de Barranquilla. Y eso fue, mejor dicho, yo creo que todavía lo tengo ahí en rojo, en una libreta, pero fue una prueba, pues, y fue una experiencia creo que muy rica, tanto para ellas, que eran mucho más jóvenes que sus estudiantes en su mayoría, y para los estudiantes, que eran muchos profesores de la Universidad del Atlántico y del medio artístico del Caribe, músicos, artistas escénicos, bailarines, un pianista clásico, teníamos percusionista, muy interesante. Bueno, había un grupo y gente que tenía un vínculo con el Carnaval de Barranquilla extremadamente fuerte. De ahí que se empiece a asomar esta noción de carnaval. Llegábamos también de alguna manera a preguntarnos si el carnaval tiene algo que ver con las artes vivas, si el carnaval podría ser pensado como un arte vivo. ¿Qué tan vivo estaba el carnaval? ¿Qué de arte tiene todavía hoy un carnaval? ¿Cuál es la diferencia entre una práctica social, una práctica cultural, una práctica artística? ¿Qué de performativo, de teatralidad tiene la fiesta popular? ¿Qué lugar tiene la tradición en un mundo contemporáneo? ¿Qué hacen los artistas escénicos, bailarines, artistas visuales, músicos? ¿Cómo participan en un carnaval? Y esas preguntas empezaron a emerger muy rápidamente en esta corte, y hace parte entonces de lo que nosotros empezamos a detectar como una preocupación de una gran parte del grupo. Pero este grupo no estaba solo en Barranquilla, teníamos también a un maestro del Carnaval de Pasto, el maestro Gerardo Rosero, que traía una experiencia inmensa como creador, como uno de los líderes importantes del Carnaval de Pasto, él proveniente de una comunidad indígena de Nariño, quien traía con él también preguntas muy distintas y al mismo tiempo muy similares sobre el carnaval, pero desde una perspectiva del sur del país, ¿cierto? De la montaña, de la comunidad indígena, muy diversa a la región Caribe. Entonces, también el grupo de Bogotá traía preguntas interesantes sobre qué es el carnaval, dónde inicia también aquello que llamamos carnaval, dónde termina. Es un periodo es un paréntesis, es un periodo de gracia, es el momento en que para muchos empieza el momento en que muere Cristo
y termina el momento en que, resurrecciona, resucita, perdón, resucita, y en esos 2 días parece que el mundo, en ese limbo de Dios, pudiese producirse todo aquello que los humanos queremos hacer en el mundo. Entonces, bueno, muchas preguntas, muchas inquietudes y al mismo tiempo las prácticas de carnaval no están lejanas de unas prácticas antropofágicas, que ahora vamos a hablar con Adri, unas prácticas de cuando el carnaval se vuelve proceso de carnavalización, ¿cierto? Cuando los carnavales que vinieron de Europa hacia América empezaron a carnavalizar un mundo, también hay procesos en el otro sentido de canibalización, ¿verdad? O de antropofagización de las prácticas del carnaval. Entonces, esa tensión entre el carnaval y el caníbal nos pareció supremamente interesante. Adri ha trabajado muchísimo el tema de la antropofagia. Fue en ella quien trajo la antropofagia como una de las preguntas fundamentales de la maestría. Y también la figura del caníbal, que ella ha estudiado muchísimo y que hace parte pues, de todas sus reflexiones. Entonces yo le voy a dejar ahora la palabra a Adriana para que ella desarrolle un poco esto y pues sigamos este inicio de conversación. Hola Adri. Hola Rolf, ¿cómo estás? ¿Me escucha? Hola. Es que no sé si me escuchan. Muy bien, te vemos y te escuchamos. Ok, perfecto. Bueno, qué bueno que estemos acá 4 años después. Este libro lo terminamos de hacer inicialmente a finales del 2018, pero bueno, se ajustó a principios del 2020, en época de pandemia, poquito antes de que empezara la pandemia. Entonces, pues, es una alegría que esté aquí. Es un trabajo que nos daba mucha satisfacción hacer, porque como ya lo ha dicho Rolf y lo dijeron Sofi Rolf, pues era la primera vez que íbamos a enlazar 2 cohortes, una en la zona andina y otra en el Caribe. Entonces, hacer parte de pues tener a mi cargo la edición académica del texto fue un reto grande, pero pues también una gran satisfacción, porque como bien ha dicho Rolf, el tema de encontrarnos entre los carnavales andinos y el carnaval del Caribe nos potenció, yo creo, con todas las preguntas que ya ha planteado Rolf, nos potenció todo nuestro proyecto de pedagógico y de creación para la maestría. Yo creo que encontramos en el Caribe, bueno, el Caribe ha sido un trabajo que vengo haciendo hace muchos años a nivel de pensamiento, filosofía, pensamiento, creación desde el Caribe, y poder llegar al Caribe y trabajar desde no una idea o todo lo que dicen los libros o lo que uno sabía los libros, sino una inmersión en una atmósfera, creo que contribuyó enormemente a emanciparnos de cualquier todavía rigideces conceptuales que pudiéramos tener. Creo que para el equipo de trabajo de la maestría significó algo muy importante, creo yo. Estaba Sofi, estaba Heidi, estaba Carlos Pérez, Paolo Viñolo, que se nos vinculó. Básicamente ese éramos el grupo que íbamos a, pues Rolf, que viajábamos de Bogotá a Barranquilla. Y encontrarnos allí también significó para el grupo de profesores trabajar fuera de Bogotá también es muy interesante. Trabajar en Barranquilla nos permitió, creo que al grupo de profesores conocernos mucho más, trabajar intensamente, un poco compartir la vida cotidiana durante 3 días, porque esto eran viajes cada 15 días y intensos
Entonces nos permitió compartir la vida cotidiana, también separar las fronteras que tiene la maestría, pues, académicas entre el seminario de investigación, los talleres de técnicas y los laboratorios de creación. Entonces ahí también pudimos transdisciplinarnos a lo largo de Barranquilla. Creo que eso nos enriqueció tremendamente la maestría. Entonces, poder plasmar esto en esa experiencia en el libro, pues era un reto. Esto es un catálogo que tiene una serie de convenciones planteadas por la editorial de la universidad, pero pues había cosas que se trataron de plantear allí, un poco como la responsabilidad, un poco contando qué tenía yo como editora como responsabilidad, cómo se transmite una experiencia, ¿no? Cómo lo que hemos llamado en la maestría, de todas maneras, cómo la experiencia viva deja una huella. Esto es una huella de esos 2 años intensos que compartimos con estos dos grupos. Y con respecto, pues, obviamente al carnaval y Canivalia, el caníbal es un anagrama de el Caribe en América, pues en el Caribe anglófono y francófono sobre todo, pero también hispanófilo, sí, hispanoparlante, pues, realmente se dice. Ha sido una figura fundamental de los procesos de emancipación de las islas del Caribe. Pues yo hoy en día les estoy hablando de Cartagena. Yo decidí radicalizar mi relación con el Caribe y trasladarme aquí más permanentemente, que no fuera una idea tampoco. Pero empecé a interesarme en esto a partir de la novela de Roberto Burgos Cantor, que es La Ceiba de la Memoria, donde el problema de la esclavitud se hizo, es una novela que pone en tensión el Caribe, el tema de la esclavización de la población africana básicamente en el siglo XVII, aquí en Cartagena de Indias, y Auschwitz. Es una novela monumental y eso me hizo pensar claramente en cómo todo el pensamiento filosófico en el que yo me había formado, como que había dejado de lado, que mientras que todos estos pensadores de la filosofía pensaban y generaban todas estas cosas monumentales y fundacionales para el pensamiento de la modernidad en Occidente, estaba pasando un proyecto político y económico de una envergadura tremenda a la cual yo nunca había pensado. Y eso me significó, pues, obviamente, alfabetizarme y llegar a esa gran figura que es el caníbal. A partir de una obra de teatro, que es La Tempestad de Shakespeare, que tiene una figura que se llama Calíban, que es un anagrama del caníbal. Y allí empecé a trabajar, llevo muchos años trabajando en esto, como desde el 2005. Y cuando llegamos, pues, a Barranquilla en el 2015, 10 años después, pues era la posibilidad también de ir concretando y mirando cómo esto estaba, todo el tema de la colonización, todo el tema de lo que Sueli Ronick, a quien conocí teóricamente haciendo este trabajo del caníbal, pero que Sueli se integró de manera importante a la maestría, que ha llamado los procesos de la colonización del inconsciente. Entonces, creo que eso fue lo que se puso en juego a lo largo de esos 2 años y que se vieron reflejados de una manera u otra en cada uno de los, no sé, creo que son unos 33 proyectos de creación que salieron entre una corte y otra, tal vez un poquito más, no me acuerdo, pero que están atravesados de alguna manera por esta pregunta, ¿no? Por la pregunta de la colonización, de las prácticas emancipatorias que pueden tener esas marcas del inconsciente que llevamos. Eso como para dejar ahí, no sé si allá en presencia, allá en la feria, quieran enlazar con esto que estoy diciendo. Yo creo que vale la pena
mencionar, Adri, que las distintas experiencias, como seguramente lo está teniendo la cohorte presente, que se llevan a cabo durante los 2 años que dura la maestría, van recogiendo a veces de una manera muy incomprensible, muy disparatada, muy heterogénea, eh, una serie de preguntas que al final pareciera como muy difícil poder asimilar, poder articular, poder poner en una forma, pero yo creo que la riqueza del proyecto de la maestría ha sido precisamente la de desarmar un poquito esa noción de congruencia o de coherencia que conocemos en el currículo académico, que pareciera estar pensado en un ordenamiento de conocimientos para que concluyen, ¿cierto?, en la producción, sea de una tesis teórica, sea de una acción o de un objeto artístico. Y la maestría, al contrario, ha tratado es de desarticular, incluso desarticularnos nosotros como quienes hacemos parte del equipo docente, para poder ir justamente detectando dónde está la vida, dónde está pulsando la vida, que no siempre pulsa en los mismos lugares, de la misma forma, y se manifiesta, y cómo se manifiesta ese pulsar, ¿no? Para asimismo ir tocando el pulsar individual. Entonces hay una tensión entre el pulsar colectivo, el pulsar de un grupo que como un cuerpo se va encontrando, conociendo, discrepando, juntando, haciéndose cómplice, después distanciándose, en fin, lo que hace un cuerpo, y también una sensibilidad más singular, más personal, una subjetividad que también va como detectando dónde está esa pulsación. Y fue interesante observar cómo, si bien el carnaval podía parecer una figura distante para los andinos, para el grupo de Bogotá, con los viajes que hizo el grupo a Barranquilla, con la presencia de los artistas de Bogotá en Barranquilla, con los desplazamientos, con la contaminación, ¿no? Con eso que nosotros ya conocemos también como fenómeno social tan fuerte, y los desplazamientos a otros lugares. Tuvimos un taller, un laboratorio en Experimenta Sur que se hizo en Buenaventura, o sea que unió también el Pacífico con el Caribe y con Bogotá, y todos esos desplazamientos lograron, y esas contaminaciones lograron, como en algún punto, tocar, ¿cierto?, la subjetividad del conjunto de subjetividades del grupo. Y al final, pues por eso nos pareció que el carnaval y Canivalia podían ser una pregunta curatorial, como la hemos llamado en la maestría, una pregunta de investigación, una pregunta de creación, que desde cada experiencia singular podía dar cuenta de un momento colectivo como había sido este periodo del 2015 al 2017. Tuvimos por primera vez en la maestría, esto produce obviamente decisiones difíciles, complicadas, por ejemplo, una tesis que tiene que ser presentada durante el carnaval y no al final de los 2 años, sino en el mes de febrero, cuando era el carnaval en Barranquilla. Bueno, pues tocó hacerlo. La primera parte de la tesis de Manuel Sánchez, que ustedes encontrarán en el libro, se realizó con la figura del hombre pájaro, que es una figura muy común en el Caribe colombiano, un hombre paseándose con una jaulita y un pájaro, y que él articuló con todo un proyecto de comparsa en el carnaval. Entonces, pero se tuvo que hacer durante el carnaval. Y fue muy interesante porque continuamente el gesto, lo que hemos llamado gesto en la maestría, también implicó repensar entonces si el gesto está en el carnaval, ¿qué hacemos como gesto en el momento de la sustentación? Pues una huella que a su vez deviene un gesto. Y así doy solo un ejemplo que puede sonar un poco abstracto en este momento, pero que
le ha exigido a la maestría, nos ha implicado a nosotros también movernos e ir encontrando maneras de poder desplazarnos allí donde la vida y los proyectos de los artistas nos llaman, y no tratando de encajonar o formatear los proyectos de los artistas en los formatos académicos que conocemos, que aunque tenemos que hacerlo en cierta medida, como es presentar las obras en un museo de arte, al mismo tiempo también permiten derivas, que es una figura importante de la maestría, derivas que enriquecen, ¿no? Que disparan, que desobedecen, que indisciplinan el mismo rumbo disciplinar que inevitablemente va tomando el quehacer artístico, ¿no? Porque pareciera que todo nos lleva a lo disciplinar. Sin embargo, pues no hemos negado la disciplina, y al final, desde la música, desde el teatro, desde la danza, desde la plástica, desde el cine, desde los títeres y las marionetas, desde el circo, desde la arquitectura, desde la antropología, desde la literatura, desde el canto, por mencionar solo algunos de las disciplinas que hemos tenido en la maestría, ha logrado producir un gesto disciplinar y al mismo tiempo indisciplinado, ¿no? Por así decirlo. Y creo que ese ha sido, digamos, uno de los experimentos más interesantes que pudimos hacer con la primera cohorte de Barranquilla, donde además una dimensión cultural venía a interrogarnos fuertemente toda esa centralidad, ese lugar un poco hegemónico que ocupan Bogotá, que ocupa el centro, que ocupa el cachaco, que ocupa la figura del blanco, que ocupa la figura, ¿cierto? Un conocimiento supremamente localizado. Quiero ahí decir, ok. ¿Puedo hablar? Sí, es que quería decir algo allí también de todo esto con respecto a los desplazamientos que hemos hecho y todo. En esta ocasión, para este libro, además, se tomó una decisión, o tomé una decisión como editora académica, y era que nosotros nunca tratamos de no separar la reflexión del mismo creación, esos límites entre crear y pensar. No, se está pensando mientras se está creando y se está creando mientras se está pensando. Y al final de cada cohorte, como lo van a ver también al final de la cohorte, en esta cohorte que viene y que vamos a cerrar en Cali a final de agosto, creo, hacemos un encuentro de artes vivas. Aquí hicimos un encuentro de artes vivas tanto en Bogotá como en Barranquilla, y les propusimos a las personas que ustedes van a encontrar allá, que son Julia Paladini, que es Ana Archa, que es José Antonio Sánchez, como Inventados Internacionales, y a Carlos, el de Canivalia, Carlos, bueno, Jauregui, que es el gran compilador del tema de la Canivalia. Es un colombiano que vive en Estados Unidos hace mucho tiempo, pero tiene un gran libro que se llama Canivalia. Bueno, ellos estuvieron reunidos y ese encuentro fue grabado, y hice un intento realmente por transcribir esas conversaciones que tuvieron lugar y esas conferencias, sobre todo unas conversaciones que se dieron en Barranquilla y que generaron una reflexión muy interesante, no solo de estos temas, sino de todo el quehacer de lo que son las artes vivas. Entonces creo que ahí hay un trabajo interesante de reflexión que acompaña este libro, y también todo un trabajo escritural que Emilio García Huevi lideró en el proceso de Barranquilla, cómo se escribe colectivamente, esa transposición de esa creación colectiva de la escritura también quedó plasmada allí, no quise que no estuviera, de tal manera que toda la experiencia muy rica de lo que había pasado en Buenaventura, de lo que había generado el proceso de carnaval tanto en Barranquilla como en Buenaventura, y toda la reflexión estuviera plasmado ahí, de tal manera que no solamente van a encontrar cómo cada cual, todos los creadores operaron,
sino todas las reflexiones que se suscitaron allí. Creo que allá hay un trabajo muy interesante que se puede consultar en esto que estamos presentando hoy. Por un esfuerzo exacto de nunca separar la reflexión del hacer, por decir algo, la teoría, la praxis, todas estas decisiones que hemos tratado de emanciparnos de todas las fronteras impositivas para pensar crear, ¿no? Bueno, esa era como una cucharada que quería meter ahí, las decisiones que se tomaron. ¿Por qué se toman esas decisiones? Porque esos encuentros a veces no queda una huella o se pierde un poco toda la riqueza de esas reflexiones que ocurren en esos encuentros. Hemos hecho un esfuerzo por pensar las artes vivas permanentemente. Siempre hay un encuentro al terminar la cohorte y era importante que quedara toda esa conversación que se suscitó, ¿no? Hola, ahora sí. Sí, yo quería anotar también la singularidad de este libro en relación, digamos, no solo con el momento en el que se vinculan la quinta cohorte de Bogotá y la primera de Barranquilla, como en la singularidad de quienes en ese momento hicieron la maestría, sino también la singularidad del momento para la maestría misma, ¿no? Que este libro recoge justo la cohorte de los 10 años, que cumple la maestría en el 2017, ¿cierto, Rolf? Sí. Y yo creo que es muy interesante como notar un momento que es al mismo tiempo de madurez, de una consolidación conceptual, de unas como de unas certezas en la capacidad de riesgo que tenía la maestría, que emerge, digamos, con una vocación experimental, un poco lanzada hacia el abismo, y a los 10 años hay ya un acumulado de esa reflexión, de esas prácticas, de la creación, del pensamiento, de las metodologías también pedagógicas, y al mismo tiempo pues un momento de intensa movilización por el encuentro con la otra cohorte, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante ver como ese lugar en el que como que se empiezan a asentar algunas cosas, y al mismo tiempo ese asentamiento no sucede porque viene algo nuevo que exige una atención singular, que exige mover otra vez unos presupuestos con los que se había estado trabajando, y que yo creo que también marca como al menos para mí, ¿no? Que llegó un poco justamente en esta época, como un derrotero de la imposibilidad de fijarse, ¿no? Como de la necesidad de madurar y al mismo tiempo de la imposibilidad de fijarse, y que la pandemia pues nos trae con mayor fuerza en el presente, ¿no? ¿Qué hacemos con esta realidad que nos desborda, ¿no? Que hace todas las preguntas necesarias y urgentes sobre lo que hemos estado haciendo durante los 15 años que ahora lleva la maestría, ¿no? Gracias, Alejo. Creo que ya nos están indicando que es el final. En todo caso, pues es el abrebocas para que ustedes adquieran el libro y puedan, pues, justamente ver aquí un poco esos 10 primeros años de los cuales habla Aleja, las distintas aproximaciones también de nuestras invitadas e invitados, del grupo de profesores, pero sobre todo de las artistas y los artistas tanto de Barranquilla como de Bogotá y del resto del país y de afuera del país, que estuvieron presentes en la quinta corte de Bogotá, primera de Barranquilla, con sus trabajos y sus gestos singulares y las huellas que dejaron en lo que hoy ha corrido de la maestría. Entonces, un saludo muy especial para todas ellas y todos ellos, tanto en Barranquilla como en Bogotá, y a ustedes muchas gracias por estar aquí, continuando en esta aventura de las artes vivas, y a quienes se acercan por, bueno, aceptar la invitación. ¿Qué es esto de las artes vivas? Muchas gracias a la editorial de la facultad, gracias por la invitación y por este espacio,
y por la impresión de este libro que estuvimos esperando ya con muchas ansias, y ya vendrá en el siguiente, el de la sexta cohorte de Bogotá y segunda cohorte de Barranquilla, espero que muy próximamente. Muchas gracias.